darte los datos que acaba de publicar, que publicó el día de ayer, publica los días domingo, CAME respecto de pymes, de las empresas pymes y la producción pyme. Es un dato muy importante que viene dando cuenta de una caída sensible en el último tiempo. Algo ya a esta altura, vos me dirás, Hernán, no es muy novedoso, pero quizás el dato es que todavía estamos esperando la B corta que no llega. Son datos del mes de julio. Hasta ahora los datos del INDEC habían sido del mes de junio. Estamos agregando el mes de julio y ni noticias. Fíjate que la caída interanual es casi... ¿IA es interanual? Interanual, exacto. Estamos viendo Y M intermensual, supongo. Claro. Bien. Julio contra julio del año pasado. Estamos hablando de una caída de casi 18 puntos. El dato intermensual, vos decís, no es tanto, pero es el dato que me da cuenta de que no hay rebote. Claro. Bien, si tiene el menos adelante, eso significa que sigue a la baja. O sea, sigue cayendo. Es una caída que se suma a la caída anterior, a toda la caída acumulada. En el caso de julio sí, junio había recuperado un cachito. Se mueve como te había contado. ¿Te acuerdas? Un poquito sube, un poquito baja. Bueno, va pasando eso, pero hay una L. Claro, se queda ahí abajo. Claro, con un pequeño electrocardiograma muy cortito abajo, que es lo que estamos viendo acá. Mirá, prácticamente, corrijo. Todas las actividades industriales, todas cayeron, según CAME. Todas. Textil 5%, alimentos 15%, muebles 17%, metal, mecánica en general 18%, papel 27% y químicos casi 28% en la interanual. ¿Sabes de cuántos trabajadores estamos hablando? ¿Cuántos? 1.250.000. Que en realidad es la medición, porque son todos los industriales. Pero, por ejemplo, químicos tiene 180.000 y la caída es del 30%. ¿Cómo aguanta una pyme que se dedica a la actividad química o del plástico, supongamos, y que tiene algunos de esos 180.000 trabajadores con estos niveles de actividad? Es imposible. Lo mismo en el caso del papel, cayó 30%, tiene 70.000 trabajadores. Lo que estoy diciendo es que el problema de la continuidad de este dato es que probablemente, como estamos empezando a ver ya desde hace 2 meses de manera muy pronunciada, se refleja en pérdida de puestos de trabajo. Claro. Sí, y te traje una encuesta que me pasó hoy Rosato. ¿Te acordás de Rosato que vino acá al programa? Sí, claro. Bueno, me pasa de, un dirigente pyme. Sí, efectivamente, una especie de agrupamiento de empresas pymes que hace este relevamiento y me pareció muy interesante. Le dije, mira, lo voy a hacer hoy a la noche, porque le preguntan a las pymes, tienen una cantidad de respuestas muy importante, 302, es un número muy significativo para una evaluación de este tipo. ¿Cómo considera que estará la situación de su empresa en los próximos 6 meses? Fíjate, peor claramente, la mayor parte, casi el 43,3%, dice con precisión, dice que va a estar peor en los próximos 6 meses. Es decir, esa curva que veíamos recién, dicen que va a seguir cayendo. Pero esperá, sumale el igual, que es estar donde se está, que no es una situación paradisíaca ni mucho menos, más parecida al infierno que al paraíso. Entonces tenés el 70% de encuestados acá, Hernán. Sí, el 70% dice que va a estar igual o peor en los próximos 6 meses. Con lo cual, de nuevo, les mencioné lo de los puestos de trabajo, porque si esto se confirma, tenés un problema muy serio en el mundo laboral. Muy serio en el mundo laboral, solo 30% cree que va a estar mejor. No mejor que noviembre del año pasado. Mejor que lo que está viviendo ahora. Fíjate la segunda pregunta, hay varias preguntas. ¿Qué planes tiene para su equipo de trabajo en los próximos 6 meses? Bueno, algo parecido. En realidad, fíjate que el 30 te decía que va a estar mejor, pero solo 17 va a contratar. O sea, bueno. Claro, quizá mejor es para, en la concepción de cada quien, mejor es para poder mantener. Probablemente. Claro. Si no mejora, tengo que despedir. Quizás vendo un poco más con la gente que tengo, pero ni siquiera voy a contratar personal. Solo el 17 cree que va a contratar personal, el 31 va a seguir despidiendo. Y prácticamente la mitad considera, un poquito más que la mitad, considera que la situación se va a mantener y en principio no va a despedir. ¿Te acordás lo que nos dijo Julián Moreno de APYME aquí? Nos dijo, estábamos charlando sobre la reforma laboral, y Julián Moreno decía, una pyme, antes de despedir, soporta lo más que pueda. Claro. Porque primero, también esos laburantes han sido parte de una inversión y hasta tienen un vínculo cercano, digamos. Y por otro lado, una vez que despiden, ya después, toda la vuelta, más los costos que tiene efectivamente de indemnizaciones y demás. Vos decías, tardan, aguantan el chubasco, acá lo tenés. El 42% tiene deudas. Tomó deuda, esto no son deudas de hace 50 años. Esto mucho es poco. Es un montón.
Estamos hablando de deudas actuales, no es que estamos hablando del giro habitual del negocio donde vos tenés, bueno, no sé, mercadería que te dieron para vender y eso es habitual. No, no, tomó deudas. ¿Qué es esto de tomó deuda? Tomó deuda para pagar el aguinaldo. Tomó deuda para pagarle a otro proveedor porque no tiene plata. Fue al banco... Si el flujo no le da. No, es un problema del circuito económico de este sector, que es el sector pyme. Es un dato tremendo. Bien, es un dato tremendo porque esto es lo que te lleva al concurso o a la quiebra. Claro. Al remate. Esto es lo que te lleva. La mitad, un poco menos, está endeudada y tiene un escenario muy magro para cumplir con sus propias obligaciones. Fíjate, la que sigue, esto es muy interesante. El famoso RIGI. Sí. ¿Cómo lo ven las pymes? Dice, bueno, no, ahora nos salvamos. No, para nada. 40% dice que va a estar peor. 40% dice que el RIGI le va a hacer daño a su propia pyme. El 40% cree que va a continuar. Entre los dos, el 80%. Solo el 18% cree que puede haber alguna mejora. Hoy estuve visitando a algunos empresarios pymes y uno me decía, es una locura el RIGI, no se puede entender. En ningún país serio se aplica una cosa así con el daño que le significa a las pymes que ponemos todo. Básicamente es abrir para que vengan grandes jugadores sin ningún tipo de dar nada a cambio para el país, con la mera idea de que puede ser una inversión. Claro. Pero con una afectación interna muy brava. Y con la lógica que vos me vas a entender de la década de los 90 de la teoría del derrame llevada a las pymes. Claro. Es decir, si esas empresas se instalan acá, algo va a caer ahí, algo vas a terminar haciendo vos. Que después no pasa, ya lo hemos vivido, ni en el empleo ni en el sector pyme. Y finalmente, ¿qué perspectivas tiene para el 2025? Acá mejora un poquitito la situación, es decir, todavía hay expectativa, aunque buena parte, en realidad el 40% dice que va a estar peor, el 40% está un poco mejor respecto de lo que considera los próximos 6 meses. Sí, claro. El 40% dice que va a estar mejor. Pero fíjate que el 60% sigue diciendo, respecto de hoy, que el escenario ya no para los próximos 6 meses, para el 2025 va a ser magro. Gracias, Hernán. Insisto, en un ratito hablamos con Adrián Mercado y vemos cómo se traduce esto en el momento en que una empresa empieza a decidir vender su propia maquinaria. Bueno, nos vamos a meter en otro tema de mucha tensión política. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con lo que aprobó el Congreso Nacional respecto a la mejora de las jubilaciones y el cambio de la fórmula? También, para que cuando empiecen a mejorar los salarios, también mejoren las jubilaciones. El gobierno dice veto total, lo adelantaba, además del presidente Javier Milei, hoy nuevamente el vocero Manuel Adorni en conferencia habitual. Dale. El presidente ya lo dijo, ¿no? El veto va a ser... la idea del presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. Si hay alguna novedad con respecto a la primera definición que te di o la segunda, por supuesto que se los vamos a comunicar, pero